Bienvenidos al Evangelio para la Vida en pareja. Hoy es jueves 4 de agosto y este es el Evangelio según San Mateo, capítulo 16 del 13 al 23. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías y algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dice que soy?, les preguntó. Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que él al tercer día resucitaría. Entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, que eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí está primero que todo la declaración de Pedro. Bonito cómo es que Jesús le dice, por haber dicho que él era el Mesías, es la primera vez. Yo voy con un orden especial. Les digo a ustedes que apenas hace poquito viene Jesús en Mateo hablando de parábolas, o sea que él apenas está incursionando, entonces apenas está como en sus primeros tiempos, en sus primeras semanas con sus discípulos, cuando entonces les hace la pregunta, una pregunta muy central, ¿cierto? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces le preguntan, Jesús pregunta a todos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y entonces Pedro dice que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, ¿cierto? Entonces Jesús dice: wow, te lo reveló mi Padre, dichoso tú, que lo reveló mi Padre. Entonces aquí hay una revelación bonita de lo que sucede cuando uno empieza a estar en fusión con Dios. Dios nos empieza a revelar unas cosas muy lindas. Entonces empieza uno a tener una capacidad de ver la verdad por la oración, de ver la verdad por la fusión con Dios. Entonces uno empieza a ver la verdad. Pedro se le dio aquí la posibilidad de ver la verdad. Y Jesús sabía, si hay alguien que revele semejante verdad tan escondida, porque nadie en ese momento sabía que era el Mesías, de hecho después les manda que no lo digan, porque no lo puede saber nadie. Nadie puede saber que él es el Mesías, ¿cierto? Entonces, después de semejante revelación, lo declara a Pedro, porque así estaba dado en la palabra de Dios, ¿sí? Que esa revelación significaría que iba a ser la cabeza. Uy, cómo le duele eso a nuestros hermanos separados, a nuestros hermanitos separados. Pero ¿cómo así que Pedro es la cabeza? Pedro es ninguna cabeza. Y resulta que aquí queda bien claro. Lo expone Jesús y le dice: tú, sí, eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Listo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Va a empezar el primer papa de la historia. No le gusta a los hermanos separaditos, pero eso es una verdad. El papa, y tiene que haber un representante de Jesús en la tierra, es el papa. Sí, a mí me preguntaban alguna vez cuando hice la transformación de ateo, sí, a creyente. Entonces, de las primeras preguntas, una vez me lo hicieron en confesión, un sacerdote me dijo: ¿crees en el papa? De una, le dije que sí. Entre mis primeras confesiones, me acuerdo perfectamente: sí, padre, porque lo había entendido. Sí, había entendido perfectamente el tema. ¿Sí? Es un tema de entendimiento. Sí, padre, de una. Y alguna vez un pariente mío que era ateo y que había estado acompañándome en el ateísmo a mí, también me preguntó y me dijo: ¿y usted es papista? Y le dije: ¿papista qué quiere decir? Pues que usted pues no niega al papa. No, yo no, yo soy papista. Entonces, si es así, sí, no niego al papa. Sí, el papa es. Sí, el papa es. Estos papas hacen grandes labores, son súper representantes. Y Jesús le dijo bien claro a él: lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo.
Entonces, aquí es un tema muy importante. Ahora, ¿qué pasa con Pedro? Que Pedro lo acaban de declarar el primer papa de la historia. Sobre ti edificaré mi iglesia, y después lo vemos ahí apartando a Jesús diciendo, no señor, nada de eso sucederá, yo no voy a permitir. Pues, y Jesús lo amonesta y le dice, venga Pedro, ¿usted realmente dónde está parado, mi hijo? ¿Sí? Es que así son como piensan los hombres. Ahora, cuando dice, apártate de mí, Satanás, es porque está apartándose a Satanás de Pedro, porque dice, tú piensas como los hombres, y si no, no diría eso. Si hubiera sido un insulto para Pedro, diría, tú piensas como los hombres. No, le está hablando a Satanás, porque Satanás en ese momento está susurrándole a Pedro esto para ver si entonces declina a Jesús de su aspiración, de su tarea, de su función y de su objetivo, que es la redención del mundo, a través de su muerte, de sufrimiento. Sí, entonces Pedro, hacía un tiempo, había sido elegido el hombre cabeza del grupo, y de un momento a otro lo está apartando a Jesús. Lo aparta del grupo para decirle semejante cosa, apartándolo, ¿cierto? Y Jesús, que no sabe ni por qué estás apartándolo, pues le está hablando y le dice, apártate de mí, Satanás. Inmediatamente entendió. Sí, a mí me ha tocado muchas veces entender que en los temas de pareja muchas veces no es la señora o el señor los que están haciendo una cantidad de cosas, sino que es Satanás, el que les está murmurando aquí al oído muchas cosas. Y digo, pilas, sí, pilas, porque es que esto es obra más bien del mal. No se dejen llevar del mal, ¿sí? Porque así piensan los hombres. Ustedes como están haciendo es, pero Dios no está pensando eso de ustedes. Pilas, ustedes están con esa cizaña en su corazón, pensando mal de su pareja, ¿sí? Porque no es así. Y están queriendo están dejándose llevar por el susurro del demonio, que quiere obviamente separar, que quiere debilitar, que quiere dañar, que quiere afectar. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con ese susurro del demonio. Por eso la importancia de la oración, por eso la importancia de la vida sacramental, por eso la importancia de una vida coherente, porque si estás así, estás blindado. Por eso la importancia de María Santísima y el Santo Rosario, porque debes estar blindado, ¿sí? Porque o si no, Satanás sí puede susurrar y puede hacerte cambiar los planes, como lo quería hacer aquí con Pedro. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.